10:23 en la Argentina. Esta mañana, cuando adelantábamos el tema, decíamos que Rusia ha admitido haber encontrado una enorme reserva de petróleo y de gas en la Antártida. Una reserva que calculan equivale a 30 veces el yacimiento de Vaca Muerta que tenemos aquí en la Argentina, que fue uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años. Dicen que es el doble de petróleo y gas de lo que tiene Arabia Saudita, que es el mayor productor de petróleo actualmente en el mundo. Claro, esto tiene un montón de implicancias geopolíticas, geoestratégicas, incluso ambientales, porque recordemos que está vigente en la Antártida un tratado que han firmado muchos países para asegurar de que las potencias, sobre todo, y todos los países que tienen algún tipo de interés allí, solo realicen actividades científicas tendientes a la paz, un lugar de paz y de respeto también por el ambiente. Uno puede imaginar lo que implicaría para este tratado que un país bastante alejado, como es Rusia, de la Antártida, lleva adelante allí una exploración y una explotación petrolífera. Además, este hallazgo se encuentra en una región que reclama Argentina, que es el primer país, según entiendo, que tuvo presencia permanente en la Antártida, también Chile y también el Reino Unido. Una situación conflictiva que hace, por supuesto, a la convivencia y a las relaciones diplomáticas de los distintos países en este mundo que, como sabemos, está bastante atribulado por guerras y por discusiones. Por eso queríamos traerlo aquí a este tema. Vamos a hablar con una especialista como es Victoria Herranz, que es politóloga, asesora estratégica en asuntos antárticos. Victoria, te saludamos, gracias por la espera. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias allí por la paciencia. Hacía falta una introducción, me parece, de este largo, porque bueno, hay muchas cosas para tocar. La primera pregunta va por este lado, me parece que es básico saber de quién es la Antártida. Mucha gente se pregunta, bueno, es un territorio que está en el mundo, ¿quién es el dueño? ¿Y qué legislación cubre, digamos, este territorio? Bueno, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por la invitación y como vos bien decís, ¿de quién es la Antártida? No le pertenece netamente a ningún país en particular. La Antártida es el único continente de nuestro planeta que no tiene población nativa. Entonces, hoy en día su sistema de gobernanza es el resultado de la presencia de diferentes países en el siglo XX que fueron llegando, digamos, y alcanzando el Polo Sur en primer lugar, como Noruega y Reino Unido, y después la Argentina, que en el año 1904 toma posesión de una base meteorológica en una de las islas de Orcadas del Sur, y desde ese momento se declara la presencia permanente e ininterrumpida de nuestro país, que este año cumplió 120 años en la Antártida. Pasaron casi 40 años para que haya otros países también haciendo soberanía en el continente blanco, y en el año 1959, a pleno calor de esa guerra fría que se desarrollaba entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se realiza el Año Geofísico Internacional, que básicamente, para resumirlo, es un congreso mundial de científicos que se ponen a disposición, coordinando con otras naciones, para establecer consensos mínimos y aparte utilizar todos los avances tecnológicos en la ciencia. 12 países participan de ese año geofísico internacional, entre los cuales se encontrarán obviamente Argentina y Chile, y se firma este tratado que lo que va a establecer es, como vos bien decías, que la Antártida es un continente reservado para la ciencia, para la cooperación y para la paz, y sobre todo funciona como un freno o como un marco que lo que va a intentar es aliviar las tensiones entre la polarización que existía durante la Guerra Fría. Es decir, garantizar que ni submarinos de la Unión Soviética ni submarinos de Estados Unidos hicieran ahí ningún tipo de investigación, ningún tipo de explotaciones nucleares también, que estaban las pruebas de armas nucleares muy a la orden del día en ese momento. Entonces, lo que empieza a pasar es que se establece todo un sistema jurídico internacional que se va a ir robusteciendo con los años, porque justamente va a usar a la ciencia como el principal motor para sus diferentes medidas y directrices.
Y a diferencia de todo otro sistema internacional que conocemos, el sistema del Tratado Antártico requiere consensos absolutos. Esto quiere decir que todos sus miembros deben votar por unanimidad para que las medidas se aprueben. Y esto es una herramienta que justamente se planteó para que no haya una mayoría pujando para un lado o para el otro de las determinadas decisiones, justamente entendiendo que podían tender a agruparse estos países en estos bloques. Luego se adquieren nuevas herramientas, como es el Protocolo de Madrid, el Protocolo Ambiental al Tratado Antártico en el 91, que justamente va a tener que ver con este nuevo hallazgo que fue publicado por los medios británicos respecto de las investigaciones de Rusia, porque el protocolo ambiental es el resultado de el fracaso de la convención que iba a regular los recursos minerales, que se estuvo trabajando durante los 80. En esos momentos no teníamos la tecnología necesaria para poder determinar qué tipo de yacimientos minerales se escondían, podríamos decir, abajo tanto de la corteza de hielo como de la convergencia antártica, ¿no? Toda esa masa de agua que gira alrededor del continente antártico. Y sobre todo, con este tipo de recursos, los países no sabían cómo ponerse de acuerdo a la hora de las regalías. ¿Quién se iba a quedar con la plata, podríamos decirlo así, Claro. de esa explotación? Entonces, en los 90, a través de muchísima presión también de organizaciones internacionales ambientalistas, es que tanto Australia como Francia y Nueva Zelanda se bajan, podríamos decir, de esa comisión de recursos minerales y se plantea hacer una herramienta mucho más contundente y mucho más rigurosa para regular no solo las explotaciones minerales, que lo que dice ese protocolo es que están prohibidos todo tipo de explotaciones minerales, exceptuando aquellas que tengan que ver con fines científicos, que es obviamente el objetivo del tratado, y también lo que hace es regular las actividades, por ejemplo, turísticas, lo que busca también es regular todo tipo de acercamiento del humano al territorio, las especies exóticas, que hasta ese momento Argentina tenía el perro polar argentino, gracias al cual hizo muchísimas expediciones en el continente blanco, lo tuvieron que traer nuevamente a Tierra del Fuego. Y lo que está surgiendo ahora, que tomó público conocimiento, es en realidad resultados de la YPF rusa, podríamos decir, que es la empresa de investigación geológica Rosgeo, que ya en 2021 había presentado su evidencia científica respecto de este hallazgo, pero post pandemia este no era un tema tan relevante para poner sobre la mesa. Sí cabe destacar que no fue el gobierno de Rusia quien salió a la luz con esta noticia, sino que fueron investigaciones de medios británicos. Y justamente algo de lo cual, por los diferentes escenarios que atravesamos nosotros, podría tal vez haber sido de otra manera, la página oficial de los BRICS, de este nodo que se ha conformado entre Brasil, Rusia, países emergentes, Ujú. mencionan que esto se encontró en territorio británico. Si Argentina hoy fuese parte de los BRICS, tal vez ahí habría un representante que diga que esto justamente es en territorio argentino. Eh, lo que también es muy importante destacar del tratado es que los países, hoy vemos la proyección bicontinental de nuestro país hasta el Polo Sur, los países no renuncian a su reclamación de soberanía territorial, sino que lo que hacen es establecer algún tipo de congelamiento, Ujú. entendiendo que el objetivo común supranacional de preservar ese espacio en esos términos pasa a un plano de mayor importancia y relevancia en el orden diplomático mundial, en donde, por ejemplo, en nuestro caso, es Chile el único país que reconoce la reclamación soberana de Argentina y es Argentina el país que reconoce la reclamación soberana de Chile, aunque estén solapados, porque Argentina y Chile tienen toda una historia de mayor hermandad, digamos, hacia la Antártida. Tenían en un momento la idea de desarrollar una Antártida sudamericana. Pensemos que son los únicos dos países del sur global que tienen tanta injerencia en la región. Argentina y Chile son los únicos que han sabido establecer algún tipo de población estable, son quienes nuclean hoy en día el turismo antártico, quienes desarrollan muchísimas actividades científicas y además quienes tienen una propuesta de un área marina protegida en la península antártica, que también es muy relevante para todo este ecosistema. Si el día de mañana existiese la posibilidad de explotar estos recursos,
sería una catástrofe climática, no solamente para la Antártida, sino fácilmente eso tendría consecuencias en todo el resto de los océanos del mundo, porque la Antártida es el responsable, podríamos decir, a nivel planetario, de bombear recursos minerales, nutrientes, alimentos, permite la migración de diferentes especies que sostienen a nuestro frágil ecosistema. Entonces, algo más que me gustaría destacar en este sentido, muchas veces se menciona que el Tratado Antártico vence en 2048. El Tratado Antártico no tiene fecha de vencimiento, solo depende de la voluntad de sus partes. Lo que sí está establecido para el año 2048 es una serie de mecanismos que podrían permitir, con una mayoría muy compleja de las 3/4 partes en menos de 2 años, que se modifiquen o que se agreguen algunas disposiciones al protocolo ambiental. ¿Por qué? Este sistema plantea herramientas jurídicas dinámicas que reconocen los cambios que se van a ir dando en términos ambientales y entienden la necesidad de poder ir robusteciendo todo este tipo de paquete de medidas. Entonces el tratado no tiene vencimiento. Si el día de mañana Rusia quisiera bajarse del Tratado Antártico, sería un escándalo internacional y se pondrían muchísimas cuestiones más en juego que tienen que ver con la militarización de la Antártida, la cual también está restringida en el tratado. ¿Sí? Vemos obviamente presencia militar porque son los encargados de la cuestión logística, pero hay personal militar, no hay una militarización. Victoria, Sí. perdón que te interrumpa. Sí. ¿Querías agregar algo más? Perdón, no, ¿puedo ir con No, una por pregunta? favor, adelante. Bueno, Victoria, buen día. Cecilia te saluda. Quería, bueno, agradecerte en principio por toda esta explicación que nos ayuda un montón a poder entender un poquito más. Se ha conocido en estos días que Argentina, Chile, Gran Bretaña están reclamando este descubrimiento de alguna manera que ha hecho Rusia. ¿Qué debería hacer? Bueno, primero, ¿por qué estos países reclaman, entre ellos nosotros, los argentinos? Y también la pregunta de ¿qué debería hacer Argentina ahora? Bueno, en la próxima semana se va a estar desarrollando la reunión anual, la reunión consultiva del Tratado Antártico, en donde nuestro país participa desde la creación del tratado y donde además tiene una posición muy relevante Argentina en este ámbito internacional, en donde creo que obviamente nuestros representantes van a llevar este tema para que se converse también en el tratado. Obviamente también lo va a presentar Reino Unido, también se va a estar conversando en los diferentes comités ambientales de científicos que asesoran a estas reuniones consultivas. Y me gustaría llevar la pregunta que vos hiciste un poquito más allá, porque es muy pertinente, ¿no? Bueno, ¿quién se va a quedar con este recurso si es que se explota? Pero pensemos un poquito más cerca. En nuestro propio Atlántico Sur, con la presencia ilegal del Reino Unido, vemos cómo se están brindando licencias de pesca y de explotación hidrocarburífera de nuestras Islas Malvinas. Entonces, mucho más cerca se están llevando nuestros recursos naturales enfrente de nuestras narices y hoy en día no vemos que haya una acción decidida y determinada del gobierno en términos diplomáticos de poner esto también sobre la mesa. Tenemos una reclamación histórica con Malvinas en la ONU para pedirle al Reino Unido que se siente a negociar y lo que vemos es que lo que hacen es brindar diferentes licencias que permiten explotar esos recursos. Entonces, en primer lugar, lo que es muy interesante mencionar es la factibilidad de esta explotación. Esto no quiere decir que el día de mañana o en 5 años vamos a tener los medios. La corriente circumpolar, la masa de agua que gira alrededor de la Antártida, es la más fuerte de todo nuestro planeta. Entonces, el nivel de infraestructura que debiera tener el país o la empresa que intente hacer esta explotación debería de ser muy grande. Y como te digo nuevamente, creo que esto podría llegar a llevar que este conflicto escale más allá del sistema de tratado antártico y que pueda mencionarse también en otros ámbitos, como podría ser el G20, del cual 16 de los países que forman parte del G20 también forman parte del tratado antártico, también en la ONU, en donde en un momento se planteó, antes de la firma del tratado, después de la Segunda Guerra Mundial, India planteó que la Antártida debería ser una reserva, un patrimonio para toda la humanidad,
y ahí justamente años después estos países que firman el tratado se dan cuenta de la importancia de que no quede, digamos, como tierra de nadie, recurso de todos, sino que se establezca este tan específico régimen para cuidar este continente tan particular, ¿no? Que es tan diferente al resto. Victoria, ¿cómo te va? Cristian te saluda. A todo esto suelen aparecer grandes potencias, como, bueno, acá estamos y se mueven así en distintos lugares del mundo. Estados Unidos y China, ¿cuáles son los intereses que ellos ven en este territorio? Bueno, desde ya Estados Unidos es un país firmante del tratado, ¿sí? De los 12 primeros que se sentaron a firmar, es más, es quien tiene la ciudad depositaria, digamos, es en Washington donde se firma este tratado, pero es muy interesante destacar acá, bueno, China obviamente no estaba constituido en los términos en los que conocemos ahora, entonces no fue de los firmantes. De esos 12 países que firmaron el tratado, solamente 7 tienen reclamaciones territoriales. Los otros 5 países, entre los cuales se encuentra Estados Unidos, en ese momento la Unión Soviética devenía ahora en Rusia, y bueno, otros países, lo que plantean cuando ellos firman el tratado, como no tenían una proyección en sus mapas hacia Polo Sur, es la posibilidad de en algún momento reclamar algo, ¿no? Así, de una forma muy ambigua. Lo que hace el tratado es decir, bueno, a ver, lo que no se reclamó hasta este momento, ya está. Lo que se reclamó, bueno, tomamos noción del tema, pero después los países no pueden decir, por ejemplo, ¿no? Ah, no puedes poner una base acá porque estás en mi territorio. Entonces, lo que hay es una camaradería muy importante a nivel de cooperación internacional, en donde la mayor cantidad de bases están concentradas en la península antártica, que es el espacio reclamado por las 3 partes que conforman obviamente Argentina, Chile y Reino Unido. Y después tenemos, por ejemplo, la base que está situada en el Polo Sur, es de Estados Unidos. La base que está situada específicamente en los 90 grados del Polo Sur. Y lo que vemos con China es que empieza a desarrollar bases con un desarrollo tecnológico, científico muy importante, que también, más allá de que no tenga tanta cantidad de bases respecto de otros países, lo que sí se empieza a ver, o por lo menos de los propios científicos argentinos que por distintos motivos visitan las bases de China, es que el alcance es a años luz, digamos, de lo que se viene generando respecto de lo que por lo menos podemos generar países como nosotros. No por esto le estoy restando importancia, la verdad que es fundamental y muy importante para toda la ciencia internacional el trabajo que se hace de los equipos del Instituto Antártico Argentino en las bases argentinas. Pero somos el país que mayor cantidad de bases tiene, pero no aquel que cuenta con el mayor despliegue de capacidad científico-tecnológica, ¿no? Entonces acá estamos viendo, hablamos de cantidad o hablamos de calidad. Y esa calidad, ¿qué nos permite después? Claro. Ojo, sí. Tenemos igualmente, bueno, alcances científicos muy relevantes. Fue la base Esperanza la que midió la máxima temperatura registrada en la historia de la Antártida, que aparte pasó por todo un sistema de comprobación de esta información para que sea, digamos, verídica. No es que simplemente se mide en un termómetro, sino que están 2 años analizando los datos a ver si eso se tomó correctamente. Y fue nuestro país quien estuvo a cargo de esa medición. Pero imagínense todo lo que podríamos hacer si los recursos los dirigiéramos estratégicamente a incorporar el avance tecnológico en las tareas de nuestros científicos. Victoria, Argentina es el país con mayor presencia de bases, 13 según entiendo, ¿verdad? Así es, 13 bases tiene Argentina, 7 permanentes y 6 que solamente abren en verano, y ahora está trabajando muy fuertemente en el desarrollo de la segunda base con aeropuerto, esto es la base integrada Petrel, que fue restaurada y que se espera que pueda funcionar durante todo el año, y también abastecer a las diferentes bases que están más cerca de la zona donde se ubica Petrel, y poder brindarle mayor fluidez al transporte aéreo que tiene nuestro país hacia el continente antártico. Bien, Ceci. Victoria, se van sumando algunos oyentes, participando y preguntando también, paz y bien
dice el mensaje, los tratados firmados son muy buenos. El problema son los controles. ¿Quién audita hoy a Estados Unidos, Rusia, China y a la Unión Europea que se están quedando con el mundo? Y los estudiosos solos son testigos del desastre que hacen con el clima mundial. En el caso de la Antártida, tal vez es un poquito más diferente a lo que pasa en el resto del globo, porque sí existe, gracias al protocolo ambiental, que es justamente esta herramienta que les mencionaba hace un ratito, un sistema de observaciones cruzadas en donde cualquier barco que se dirija hacia la Antártida, cualquier tipo de expedición científica, cualquier tipo de expedición incluso turística, va teniendo diferentes observadores de encubierto a bordo, en donde permiten hacer un control y monitoreo de las diferentes actividades que se realizan. Y acá te doy un ejemplo muy puntual. Hace unos años, en las reuniones consultivas del tratado, un país mencionaba que había un buque, había sido detectado de forma satelital, que no había registrado ningún tipo de solicitud para pesca, pero que por la velocidad a la que iba el buque, por el tipo de trayectoria que tomó y demás, se podía inferir que estaba pescando. Entonces, imagínate vos lo atento que están el resto de los países también a poder hacer estos llamamientos. Y además, algo que no mencionamos, pero que es muy importante, al ser parte del tratado estás obligado a compartir información científica y hacerla pública para el resto de los miembros. Obviamente esto es un ideal y entendemos, como en este caso la información del Instituto de Investigación Geológica de Rusia no salió a la luz en el momento en el que se descubrió, entendemos que a grandes rasgos sí hay una voluntad de los países de presentar todo este tipo de evidencias y avances científicos. Es más, Rusia y China son los países que hoy en día se están negando en acompañar la propuesta del área marina protegida de Argentina y Chile en la península antártica, y no se niegan por una cuestión meramente caprichosa, sino lo que dicen es, necesitamos más datos que indiquen por qué hay que proteger este área. Claro. Lo que sí creo de alguna forma es que justo este podría considerarse un escenario internacional en donde la opinión de los científicos, de los técnicos, de los especialistas, sí tiene peso. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién financia la ciencia? Los gobiernos. No siempre. Claro, los intereses de fondo que hay es la pregunta, Hay ¿no? intereses económicos, fondos de empresas. Y también hay empresas que financian a otras empresas que después terminan siendo una ONG que se presenta como especialista. Entonces, es mucho más complejo, por lo menos, de lo que habitualmente vemos en el resto de los organismos internacionales, ¿no? En la ONU, las diferentes pujas de poder que pueda haber en esos espacios, en el G20, ¿no? Que hay una polarización entre los países que forman parte del G7 y el resto de los países que se consideran como emergentes. En este caso, la ciencia es el motor y a la vez la excusa para ir estirando esos límites en la investigación. Claramente. Claro. Por aquí nos pregunta Galileo Luis de Tuzangó Corrientes que nos recuerdes cuántos países firmaron el Tratado Antártico, quiénes son estos países que de alguna forma fuiste algunos mencionándolos. Los países que firman el tratado son Argentina, Chile, Estados Unidos, la Unión Soviética, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica y Francia, en el momento en el que lo firman, en el año 1959. Pero rápidamente empiezan a incorporar adhesiones. No cualquier país se puede unir al Tratado Antártico. ¿Por qué? Porque el tratado lo que pide para que vos seas una parte consultiva, como se denomina quienes tienen voz y voto, en esta votación que el resultado siempre tiene que ser unánime, tenés que demostrar año a año que invertís en Antártida. No necesariamente tenés que tener una base, pero sí un programa antártico, sí que dediques insumos a la investigación científica en Antártida, que muchas veces puede operar a través de la base de otro país. Hoy en día hay 56 partes del Tratado Antártico, de las cuales 29 tienen potestad de parte consultiva. Es decir, hay más de 50 países que forman parte y casi 30 que toman decisiones. Que obviamente están acompañados por el Comité Científico, que asesora a la reunión consultiva del tratado,
el Comité de Protección Ambiental, que es la herramienta de monitoreo que se desprende del protocolo al Tratado Antártico, y también representantes de la CRUMA, que es la convención que regula los recursos vivos marinos antárticos, es decir, todos los animales, podríamos decir, que están alrededor de la Antártida. O sea, protege pingüinos, focas, ballenas, aves, krill, todo tipo de especies de fauna que se encuentran en la Antártida. Perfecto. Entonces, todos estos se juntan en estas reuniones consultivas, que ahora se hace dentro de poquitos días, en general siempre es a fin de mayo. La sede va variando. Y algo que es muy interesante es que toda esta información la pueden encontrar googleando la Secretaría del Tratado Antártico, que por fortuna y por un trabajo muy arduo también de nuestro país, uno de los 4 idiomas oficiales del Tratado Antártico es el español. Así que toda esta información está disponible en español. Excelente. Tratado Antártico, bien. Secretaría del Tratado Antártico, Bien, así lo podemos sí. googlear. Bien. Ceci. Victoria. Sí, así lo pueden googlear y les aparece la página. Es nuestro país el que detenta la Secretaría del Tratado Antártico. Nos costó 14 años de negociaciones y finalmente lo pudimos conseguir, incluso obteniendo el voto positivo del Reino Unido, ¿no? Pensemos en este marco de consensos en donde a Argentina se le presentan muchas tensiones sobre la mesa también, ¿no? Pensemos que hemos participado en reuniones del tratado posterior a la Guerra de Malvinas, teniendo que sentarnos con Reino Unido al frente para trabajar sobre la conservación antártica, y el compromiso que tiene Argentina con la protección de la Antártida es inclaudicable y sobre todo se ha sostenido mucho a lo largo de estos 120 años de presencia permanente e ininterrumpida. Pero bueno, de vuelta a lo que mencionábamos recién, Claro. la continuidad de nuestro ejercicio de soberanía en el continente blanco está íntimamente vinculada al financiamiento de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Victoria, tempranito cuando anunciamos esta nota, hubo un mensaje en torno a que, ¿cómo es el tema que Argentina hace tantos años que tiene allí base? ¿Cómo puede ser que los rusos descubran esta reserva y que si es posible que Rusia diga, bueno, yo lo descubrí, es mío? En realidad Rusia, al ser firmante del Tratado Antártico, ya toma conocimiento de todo lo que establece el tratado. Incluso Rusia ha firmado el protocolo de Madrid, que dice que se prohíbe cualquier tipo de explotación de recursos minerales e incluso exploración, ¿no? Exploración y explotación, como dos procesos separados. Claro. Y lo único que lo deja a disposición es para la investigación científica. Entonces, de vuelta a hacer este llamamiento. No fue Rusia quien salió a decir encontramos todo esto, sino que en esa desclasificación de los reportes que hace esta empresa que se llama Rosgeo, que es nuestro equivalente a YPF, ahí es donde se toma conocimiento público de este tipo de hallazgos. Nuestro país en particular, el itinerario que tiene científico rodea nuestras bases, como bien sabemos, el IRISAR, el rompehielos insignia de nuestra logística antártica, tiene una campaña de casi 4 meses en donde va abasteciendo las diferentes bases. La zona en la que se encontró este yacimiento no forma parte puntualmente de los itinerarios científicos en donde van recabando información, por ejemplo, oceanográfica, a bordo del IRISAR. Y también hay que entender que no es casual que esto no es que uno va caminando y se encuentra una pepita de oro. Tuvieron que implementar diferentes tecnologías que muchas veces podríamos decir que van por una vía paralela a lo que sería esa búsqueda de investigación científica, porque uno necesita, hablando a grandes rasgos, ¿no? de la explotación o de la exploración de minerales marítimos, necesita emitir un tipo de sonda determinada, con un alcance determinado, para estar buscando eso que estoy buscando. Claro. No es que uno va caminando y dice, uy, encontré un yacimiento de petróleo, ¿no? Claro, claro. Exacto. Así que eso también es muy importante, ¿no? Bueno, ¿qué intención tuvo esa investigación científica? ¿Cómo lo van a justificar ahora en el ambiente de la reunión consultiva, que es donde justamente van a tener que de alguna forma ir a rendir cuentas de esta información que hoy se hizo pública? Victoria, ¿dónde se va a realizar la próxima reunión de los referentes allí del tratado?
¿Tenés Mira, presente? la del año pasado fue en Finlandia. Ujú. Déjame que ahí estoy justo en este momento corroborando dónde va a ser la próxima. ¿Es una reunión por año habitualmente? Sí, sí, se hace una Bien, reunión por año. La próxima es en la India. bien. Empieza hoy, del Ah, mira, 20 al 30 de mayo. Va a justo, ser India quien sea el anfitrión de esta reunión. La del año pasado fue en claro. Finlandia, la anterior en Alemania. Así van variando las diferentes Y, sedes de las sí. reuniones. Y aquí vamos a tener presente a el Comité Científico y al Comité de Protección Ambiental, Ujú. que es, como decía, esta Eh, herramienta que se desprende de protocolo. ¿Conoces quién es el referente argentino que participa, debería estar participando de esta reunión? Sí, sería su cargo, disculpen si me equivoco, pero es el ministro de Política Antártica Exterior de la Argentina. No sé si el Ujú. cargo es ministro, disculpen. Claro, claro, Su claro. nombre es Fausto López Crozet, es una persona ampliamente formada Ujú. en asuntos antárticos, que hace bastantes años es un diplomático de carrera, viene representando a nuestro país hace muchos años en esta temática, Bien, y es aparte un ferviente defensor de la ciencia antártica y de la soberanía antártica argentina. Tengamos en cuenta que especialistas de nuestro país estuvieron en la redacción del Tratado claro. Antártico, del Protocolo Ambiental, de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos. Es muy relevante la participación de nuestro país en este ámbito. Muchas veces se nos dice o escuchamos así al pasar, no estamos insertados en el mundo, nos falta tener más relevancia con las diferentes potencias. Ujú. Y en lo que tiene que ver con la política antártica, nuestro país te podría llegar a decir que estamos en el top 10 de Bien. los países más relevantes en esta cuestión. Nos hace bien eso para la autoestima Ujú. Sí, argentina, Y a la veces tan, esperanza. sí, tan sí, sí. decaída, ¿no? Ojalá, digamos, que esta política de Estado que se ha marcado durante tantos años, tantas décadas, siga, que tenga el financiamiento necesario en este tiempo donde a veces para que cierre la caja se cierran otras cajas. Para que, bueno, siga siendo una política de Estado allí. Y en este sentido, digo, subrayar que esta participación argentina ha sido siempre para el bien común, ¿no? Digo, teniendo en cuenta allí el respeto al ambiente que tiene nuestra patria, al menos en este tema de la Antártida, que cuida y protege a través de la firma de este tratado. Victoria, nos has dado una clase excelente de Sí, todo lo que tiene que sí. ver allí con la política antártica internacional y nacional, así que agradecidísimos, ¿eh? Que tengas muy buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y sobre todo por darle lugar a algo tan importante como la Antártida. Muchas Gracias a Muchas gracias. vos, gracias. gracias a vos. Bueno, Gracias, ahí pasó. Victoria. Impresionante, ¿no? Ujú. Lo que sabe, lo que nos ha contado Victoria Herranz, un lugar absolutamente estratégico hoy, ¿no? Como en algún momento hubo algunos lugares que hasta generaron guerras y Dios nos libre de que también la Antártida en algún momento Mm. sea motivo de algún enfrentamiento. Pero claro, hay que cuidar la paz en este lugar y Argentina y la política de Estado de tantos años para atrás se ha preocupado en esto, digamos, esto tiene que ser motivo de orgullo, pero también de Y cuidado, de ¿no? trabajo. Así que bueno, me despido, hasta mañana, Gracias, gracias. Javier. Gracias, Javi. Excelente nota y la verdad que nos sentimos ahora más fortalecidos con esta Sí. sabiduría que nos ha llegado así de esta manera a través de Victoria.